buen día a todos, queridos hermanos. Estamos en el tema 24 de nuestro programa Catequízate. Y siguiendo la temática de los sacramentos, hoy día vamos a hablar acerca del sacramento del matrimonio. Este tema tan importante podemos encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1601 al 1666. Allí podremos profundizar más acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como habitualmente hemos estado viendo estos sacramentos, vamos a ver 3 puntos, que es el matrimonio, cuáles son los efectos en los esposos que se casan, y en tercer lugar veremos algunas otras cuestiones sobre este sacramento. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es el sacramento por el cual Dios bendice a varón y mujer que libremente se entregan y aceptan el uno al otro como esposos. Qué importante es esto, varón y mujer que se aceptan, que se reciben libremente. Esto es muy importante en el sacramento del matrimonio. En las Sagradas Escrituras hay abundantísimos testimonios sobre este sacramento, pero yo quisiera enfatizar en el pasaje de Efesios 5, del 25 al 33. Pues vamos a buscar en esta carta de San Pablo este testimonio tan importante acerca del sacramento del matrimonio. Como les digo, hay varios testimonios en la Sagrada Escritura acerca de este sacramento, pero yo quisiera enfatizar este pasaje. Dice así: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Pues qué importante este pasaje del libro de los Efesios, donde se habla acerca del amor que tiene que haber entre los esposos. Y qué paradigma, qué ejemplo nos pone San Pablo presentando a Cristo y a su iglesia. Por tanto, ¿cómo tiene que amar el esposo a su esposa? ¿Cómo tiene que amar la esposa a su esposo? Como Cristo amó a su iglesia. Este es el ejemplo de amor más claro. No hay otro ejemplo tan claro, tan patente, tan hermoso como el que Cristo muestra a su iglesia. No lo podremos encontrar en ninguna otra parte. Por tanto, querido hermano, querida hermana, así tenemos que amar como Cristo amó a su iglesia. Si tú has sido llamado al matrimonio, pues ¿cómo tienes que amar? Como Cristo amó a su iglesia, hasta dar la vida. Este es el amor de Cristo, este es el amor cristiano, hasta dar la vida. Por tanto, quizá encontrarás algunos defectos en tu esposa, tú, querida hermana, encontrarás algunos defectos en tu esposo, muchos seguramente, porque somos personas humanas. Pero en ese momento, de manera especial, tienes que recordar esto: cómo Cristo amó a su iglesia hasta dar la vida. Sacrificó tanto Cristo hasta
su vida. Pues así has de amar. El amor que has de tener a tu esposo o a tu esposa, pues ha de ser un amor sin límites. De igual manera, el sacerdote ha de amar así a cada uno, en primer lugar a Cristo, ha de amar así a Cristo. Y gracias a ese amor a Cristo y en Cristo, ama así a sus demás hermanos, con un amor que le ha de llevar hasta dar la vida. Pues muchas veces al inicio del matrimonio, el esposo, la esposa están contentos, regocijantes, sí, me he casado, qué hermoso, mi luna de miel, etcétera, etcétera. Pero poco a poco ese amor se puede enfriar, se puede enfriar. Si tú amas como Cristo amó a su iglesia, ese amor nunca se enfriará. A veces te cuentan tantos esposos, tantas esposas te cuentan y te dicen que sí, yo amaba a mi esposo, a mi esposa, pero ese amor se enfrió, ¿no? Miren cómo es que cambia de pronto este amor. Dicen por ahí, cuentan por ahí, que pues al inicio, en el matrimonio, el esposo le pregunta a su esposa, ¿cómo has amanecido? Contento, regocijante, ¿cómo has amanecido? Preocupado por su esposa. Pero luego este amor se enfría, pasan los años, este amor se enfría y entonces cambia el sentido de esas palabras. Son las mismas palabras, pero el sentido cambia. Ya no es cómo has amanecido, sino cómo has amanecido otra vez. Pues para que ese amor no se enfríe, para que ese amor siga ardiente, has de amar en Cristo, has de amar como amó Cristo, y el sentido de esas palabras, cómo has amanecido, nunca cambiará. Ya no le preguntarás, molesto, ¿cómo has amanecido otra vez tú? Pues no, el que ama en Cristo nunca se cansa de amar. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio en los esposos? En primer lugar, el Catecismo de la Iglesia nos presenta el vínculo matrimonial. La unión manifestada y consumada es sellada por Dios, de ahí que nadie puede disolver esa unión. La unión que manifiestan en el sacramento del matrimonio y que luego es consumada en el acto conyugal en el cual unen toda su persona, pues en esa unión manifestada y consumada Dios bendice esa unión y nadie jamás la podrá separar. Solamente la muerte podrá separar esa unión, nadie más. Es por eso que en el sacramento del matrimonio, hablaremos más acerca de esto, en el sacramento del matrimonio no existe el divorcio, en la iglesia no existe el divorcio, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, no puede separarlo el hombre. En segundo lugar tenemos el efecto de la gracia del sacramento del matrimonio. Cuando tú te has casado, tú has recibido una gracia. ¿Para qué? Para que tu amor sea cada vez más perfecto. Segundo, para que se fortalezca tu unidad indisoluble, esa unidad que nadie la puede separar, esa unidad Dios la fortalece gracias al sacramento del matrimonio. Tercero, gracias al sacramento del matrimonio tú puedes santificarte como esposo, tú puedes santificarte en esta unión. Cuarto, el Señor te da las gracias para acoger y educar a los hijos. A veces uno puede decir, no, pero ¿cómo vamos a tener hijos? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Tan difícil es esto? Pues Dios, en el sacramento del matrimonio, te da las gracias para que seas un buen esposo, para que seas un buen padre. Queridos hermanos, tantas gracias te quiere dar el Señor con el sacramento del matrimonio, y tú todavía dices, no, ya de aquí a un año, cuando tengamos más plata y podamos hacer una gran fiesta. No, el matrimonio no es la fiesta, el matrimonio es la bendición que te da Dios. ¿Para qué esperar
a tener más dinero, eso no sirve. Eso se acaba en un día. Si lo tienes bien, haz lo que puedas y es un recuerdo bonito, sí. Pero lo más importante es las bendiciones que tú recibes en ese sacramento. Dios quiere hacer de ti un buen esposo, un buen padre de familia, y te lo quiere regalar en este sacramento del matrimonio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1642, encontramos un hermoso pasaje donde se nos habla acerca de las gracias del matrimonio. Prestemos mucha atención a este pasaje tan hermoso de un escritor eclesiástico de los primeros siglos de la Iglesia llamado Tertuliano. Dice así: ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Queridos hermanos, pues qué maravilla el sacramento del matrimonio que el Señor pues quiere darte. Quiere que tú lo celebres, tú que todavía no te has casado. Dios los une con una gracia incalculable, con una gracia grandísima, para que tú seas un buen esposo, un buen padre de familia. Los dos hijos de un mismo padre, porque tú, querido hermano, tú, querida hermana, son hermanos en el Señor, son hijos de un mismo Dios, pues Dios quiere unirlos, quiere hacerlos dos en una carne. Pues qué maravilla la gracia del matrimonio, que te lo quiere conceder a ti, que es una vocación a la cual el Señor te está llamando. La vez pasada hablamos del sacramento del orden. A muchos de ustedes les está llamando al sacramento del orden o a la vida consagrada si eres mujer, pero a algunos también les está llamando al sacramento del matrimonio. En tercer lugar, otras cuestiones sobre el matrimonio. ¿Quiénes son los ministros del matrimonio? Son los cónyuges, quienes con su libre consentimiento son marido y mujer hasta que la muerte los separe. Pues en el sacramento de la Eucaristía, el ministro es el sacerdote. En el sacramento de la confirmación, el ministro es el obispo. En el sacramento de la confesión, el ministro es el sacerdote. En el sacramento del matrimonio, los ministros son los novios, que luego llegarán a ser esposos. Pues es marido y mujer quienes son los ministros en el sacramento del matrimonio. Qué importante es, porque a veces pensamos que el sacerdote es el ministro del sacramento del matrimonio. No, el sacerdote es el testigo cualificado, pero los esposos son los ministros del sacramento del matrimonio. Ojo, quienes libremente manifiestan su aceptación del otro cónyuge, libremente. Esto es clave. Si hay coacción, si hay presión, no hay libertad, y por tanto ese sacramento puede ser que no sea válido. Por tanto, qué importante es la libertad en el consentimiento de aceptar al cónyuge. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los bienes y las exigencias del matrimonio? La indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad. La indisolubilidad quiere decir que nadie los puede separar. La fecundidad, pues que el esposo o la esposa están llamados a tener hijos, a dar vida. ¿Cuántos? Los que el Señor quiera. Y la fidelidad,
son uno para siempre hasta que la muerte los separe, y por tanto no hay lugar, si tú ya has dado tu corazón a tu esposa, si tu esposa has dado tu corazón a tu esposo, ya no hay lugar para estar con otra persona. Son una sola carne, son un solo espíritu. Pues queridos hermanos, acerca de la indisolubilidad, acerca de la fecundidad, acerca de la fidelidad, vamos a profundizar en nuestro siguiente tema, porque hay que hablar mucho más acerca de estos bienes y exigencias del matrimonio. Pues esto y mucho más veremos en nuestro siguiente programa de Catequízate, donde hablaremos, el tema será el sacramento del matrimonio, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque veo la necesidad de seguir profundizando en este tema que hoy en día pues está pasando por una crisis. El matrimonio está pasando por una crisis. Hay cada vez menos parejas que se casan. Pues vamos a seguir presentando la maravilla, el regalo del sacramento del matrimonio. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Espero que estés teniendo un excelente día y desde aquí, pues muchas bendiciones.